Hola, ¿qué tal? Les saluda Juan Diego Córdoba. Yo soy periodista de la Mesa de Sociedad y Servicios de Nación.com. El día de hoy nos encontramos con la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinarte. Yanina, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar en este espacio contigo. Perfecto. Usted asumió el Ministerio de Trabajo en un momento complicado en cuanto a los números que refleja la encuesta continua de empleo. Estamos hablando que el desempleo alcanzó al 11,9% de la fuerza laboral. Son 296,000 personas en este momento que no tienen trabajo. ¿Cuál va a ser su papel como ministra para intentar reducir por lo menos estos números? Bueno, definitivamente estamos en una situación compleja para el país, no solo por el nivel de desempleo, sino también por las condiciones económicas en la región y en el mundo, y también por una serie de factores que terminan generando presiones adicionales sobre las economías nacionales y que ciertamente tienen un impacto no solo en las empresas, sino también en la posibilidad de generar empleo. Hay un gran reto que pasa por la reactivación económica que se ha venido hablando tanto y que en realidad tiene que ver con una aceleración del crecimiento, especialmente en aquellas actividades que de alguna manera han visto una desaceleración o que han visto un detrimento en su posibilidad de generar mayores rendimientos y también de generar empleo. Muchas de esas actividades están relacionadas con lo que históricamente conocemos con los espacios donde generábamos más empleo. Pero también es cierto que no solo tenemos que enfrentar estas circunstancias de cambio, sino que también tenemos un gran reto que pasa por mejorar las capacidades y las competencias de aquellas personas que están saliendo al mercado laboral a buscar un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que seguimos encontrando una expectativa de las empresas por contratar, pero no necesariamente estamos logrando tener los perfiles que están demandando los empleadores. Ese creo que es uno de los retos más importantes que tenemos, y el Ministerio de Trabajo tiene la capacidad y la posibilidad de acompañar esos procesos para hacer esa conexión entre la demanda de los empleadores y por supuesto la expectativa de las personas que buscan un empleo. Hemos venido trabajando desde el Ministerio como tal en unos esfuerzos significativos, especialmente en el marco de la Estrategia Nacional para el Empleo, el Crecimiento Económico y el Bienestar, que se ha venido trabajando desde el Gobierno de la República, con iniciativas que van orientadas no solo a mejorar competencias en las personas jóvenes, sino también en otras poblaciones vulnerables. Recordemos que el Estado no es el generador de empleo por excelencia, pero sí tiene un papel de facilitación que es significativo. Iniciativas como la Alianza por el Bilingüismo ya nos empiezan a generar resultados favorables de cómo trabajando y acompañando especialmente a los jóvenes podemos lograr su mejor inserción al mercado laboral. También es cierto que no solo tenemos que trabajar en sus competencias, sino también tenemos que trabajar en la intermediación para hacer esa conexión. Ministra, a uno como periodista y como costarricense en general, ¿le preocupa síntomas que uno puede observar como de desconexión entre la generación de empleo y esa segunda parte que usted decía, la capacitación de las personas con bajo perfil de empleabilidad? ¿El Ministerio de Trabajo realmente está trabajando esta primera etapa o se la está dejando a alguna otra parte del gobierno? Bueno, es importante resaltar que el Gobierno de la República y particularmente el Ministerio de Trabajo tiene mecanismos y tiene instancias que le permite no solo establecer una base de datos, ¿verdad?, con personas que podrían estar siendo conectadas, sino que también, por supuesto, tiene una vinculación significativa de la mayor relevancia con otras instituciones para facilitar esos procesos de intermediación. Venimos trabajando con las instancias más, por ejemplo, con las entidades que trabajan en la atracción de inversión o en la promoción de las exportaciones, para que las empresas que están vinculadas a los mercados internacionales puedan abastecerse cada vez más con personal idealmente calificado y que hayamos acompañado para que puedan brindarles sus servicios. Entonces, las dos áreas se tienen que trabajar, insisto, especialmente siendo que no es el Estado el generador de empleo, sí tenemos que propiciar estas dinámicas. Hemos conocido iniciativas y hemos acompañado iniciativas donde el Estado y el gobierno en particular puede ser un mediador relevante para acercar a la gente a esos puestos de trabajo. Muchas veces las personas están buscando el trabajo, están buscando una oportunidad,
Y no necesariamente, si no se hacen las ferias o se hace ese rol de intermediación, van a encontrar ese espacio donde se les pueda acompañar, donde se les pueda dar la oportunidad. Pero lo otro es lo que señalabas, ¿cómo preparamos a las personas para que puedan acceder a esos puestos de trabajo? Bueno, no basta el Ministerio de Trabajo, también está el INAH, que puede cumplir un gran rol en la formación técnica. También pasa por el rol que pueden desempeñar las universidades, pero ciertamente desde el Ministerio de Trabajo tenemos la posibilidad incluso de acompañar a población vulnerable que por su condición de pobreza puede acceder a un tipo de beca y acompañamiento, por ejemplo con Empléate, para que pueda llevar su proceso de formación. Es decir, tenemos grandes ventajas y grandes servicios que se ponen a disposición del público, especialmente los que más lo necesitan. Y es importante recordar además que quienes más dificultad están teniendo para la empleabilidad son los jóvenes de menos de 25 años, pero también las mujeres y las personas adultas de más de 45 años. Ahí tenemos dos umbrales, ¿verdad?, de una población que necesita un mayor acompañamiento y que tenemos que entender que no pasa solo porque tengan las competencias técnicas, también pasa por lo que el mercado ahora está demandando, que son más habilidades blandas. Necesitamos trabajar en esos soft skills que la gente tiene que fortalecer para que las empresas los puedan incorporar a sus procesos de producción. Ahora, un dato que preocupa acerca de la intermediación laboral es que solo 2 de cada 10 personas que tocan las puertas de la Oficina de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo, pues consiguen un empleo al final de ese proceso. Eso es un porcentaje de éxito realmente bajo. ¿Qué hacer para cambiar esa realidad? Nos estamos encontrando una realidad que es muy compleja. Han venido creciendo los puestos de trabajo para los perfiles profesionales, pero experimentamos, digamos, un decrecimiento, por decirlo de una manera, de aquellos puestos de trabajo para los perfiles que no están calificados. Entonces, ahí tenemos que volver la mirada, es decir, vamos a seguir experimentando una demanda mayor de las empresas por tener perfiles, ¿verdad?, que ya han terminado sus procesos de formación, tanto técnicos como profesionales y académicos, pero por el otro lado tenemos un contraste. Incluso las cifras son alarmantes porque lo que nos encontramos es cerca de un 58% de personas que están desempleadas que no han terminado la secundaria o que, ¿verdad?, están en un nivel inferior a la conclusión de la secundaria. Entonces ahí tenemos un reto. Es un reto que no solo pasa por la atención del Estado, sino que definitivamente parte de lo que yo espero trabajar como ministra de Trabajo es para acompañar a muchos jóvenes que tienen que insertarse o volver a los procesos formativos, porque también es cierto que muchas de estas personas que están actualmente desempleadas no están teniendo, más allá de la educación básica, una educación complementaria que le permita conectar con los puestos de trabajo. Es decir, podemos hacer labor de intermediación, pero si las personas no tienen los perfiles que el mercado está demandando, es muy difícil que logremos la conexión. Entonces sí pasa por desarrollar cada vez más ese perfil de competencias que se necesitan para lograr conectarse. En eso yo coincido con usted con varias situaciones. En los últimos 5 años, por ejemplo, se han perdido 82.000 puestos de trabajo en el sector comercial. Eso está vinculado también a la situación económica que atraviesa nuestro país, que eso no se puede negar, pero también a un cambio en la estructura de los puestos de trabajo, en qué se ofrece. Por ejemplo, la transformación tecnológica pues ha propiciado que quizás ya no es tan necesario tener una tiendita en el centro de San José, sino yo puedo tener una tienda electrónica. Así ¿verdad? es. Entonces, esa parte de transformación digital, digamos, tecnológica que estamos hablando, pues también ha transformado algunos sectores productivos de nuestro país. Sin embargo, ¿cómo cuidar más a estos sectores que ya de por sí ya están perdiendo empleos por la situación económica y por la transformación? Estamos hablando que el sector comercial pues precisamente emplea a muchas de estas personas que usted dice no tienen un nivel educativo alto o profesional que se requiere para los puestos que están disponibles actualmente. Efectivamente, y digamos, menor
rendimiento que hemos encontrado también no solo tiene efecto en el sector comercial, sino también lo tiene en el sector agropecuario. Claro. Y lo estás planteando en la dimensión correcta. Estamos frente a una transformación de la economía y de las actividades económicas, donde precisamente la automatización, la digitalización nos presenta unos retos que no solo llegan a las empresas, porque las empresas tienen que innovar para ser más competitivas, sino que también implica un reto para las personas, porque ciertamente con esta transformación de las actividades productivas, cada vez los requerimientos son mayores para que las personas podamos acceder a sus puestos de trabajo. Entonces, sí tenemos que prestar una especial atención porque estábamos también más familiarizados a que este tipo de actividades era muy intensivo, ¿verdad?, en trabajadores y trabajadoras, y ahora si estas actividades van transformándose y van achicando sus necesidades de empleabilidad, pues definitivamente vamos a tener que insertar a las personas ya sea en otras actividades o incluso mejorar sus condiciones o incrementar sus capacidades para que puedan seguir en esas actividades. Es decir, si en el sector agropecuario vamos a incorporar cada vez más tecnología, también tenemos que ir preparando a quienes están en el campo trabajando para que puedan ir aprovechando y sacándole ventaja a las nuevas tecnologías. Y sabemos que eso podría ser interpretado como procesos de disrupción significativos, pero es parte de lo que tenemos que ir visualizando. Tenemos que ponernos metas no solo de lograr una mayor inserción de las personas en este momento en el corto plazo a la fuerza laboral, sino que también tenemos que ir haciendo una previsión a largo plazo de cómo el país se va a preparar para esa inserción laboral. Es decir, probablemente muchos de los problemas que estamos teniendo hoy estructuralmente para lograr esa mayor empleabilidad tienen que ver con decisiones de política pública o con transformaciones que devienen por lo menos de las 2 últimas décadas. Entonces tiene que ver con la malla curricular, tiene que ver con las condiciones educativas, tiene que ver, si bien tenemos un acceso universal a la educación, también pasa por cómo atendíamos el tema de la deserción o cómo logramos reducir esa deserción hacia el futuro. Entonces es parte de las necesidades que tenemos que tomar como un reto que va más allá del Ministerio de Trabajo y que tiene que ver con muchas entidades, pero que también expresa la pertinencia de las alianzas con el sector privado, porque en esto definitivamente quiero resaltar los esfuerzos que hace el sector privado. Los hace no solo por efectivamente seguir produciendo y brindando servicios y adaptándose a los cambios que demandan los mercados, sino que también siguen haciendo grandes esfuerzos por lograr una mayor empleabilidad. Hemos visto compañías tanto nacionales como de capital internacional o transnacional que están comprometidas con hacer alianzas para atraer cada vez más personas a sus equipos de trabajo y por supuesto dar oportunidades para que la gente pueda a su vez también atender sus necesidades, ¿verdad? A mí me queda, digamos, un enorme signo de pregunta con base en la malla curricular que, por ejemplo, usted menciona, ofrece el INA, que es aliado para estas personas que tienen bajo grado de escolaridad o educativo para poder, pues, tener esas capacidades y salir al mercado laboral a buscar trabajo. Pero bueno, ya casi abordamos ese tema. También detrás de esas 296,000 personas desempleadas hay historias, hay dramas, hay rostros, hay familias. A uno lo que le preocupa es, sí, yo quedo desempleado, tengo bajas opciones de emplearme debido al mercado y también si además tengo un bajo grado de escolaridad, pues se me va a complicar aún más. Yo me meto a un programa del INA o del Ministerio de Trabajo o del IMAS incluso y empiezo a capacitarme, pero ¿cómo resuelvo mi situación inmediata? Que ese es el tema del drama que viven estas personas, ¿verdad? Entonces, a estas personas, ¿qué mensaje se le puede dar? Así es. Lo primero es que en esto, a pesar de que estamos en circunstancias complejas y que hemos venido experimentando definitivamente una situación que nos lleva a las cifras que tenemos hoy de desempleo, yo creo que no hay que perder la esperanza de que tenemos posibilidades de mejorar y virar la aguja de cómo venimos enfrentando esta situación del desempleo. Creo que esto pasa no solamente por entender que definitivamente tenemos que hacer procesos de transformación para adaptarnos a los requerimientos del mercado y la empleabilidad, sino que también
tenemos opciones desde el Estado que permiten que muchas de estas personas que enfrentan un drama diario precisamente por no tener empleo puedan encontrar una solución para poder no solo tomar los cursos, sino también poderse incorporar al mercado de trabajo. En esto quiero resaltar definitivamente lo que hemos venido trabajando con Empléate. Me parece que es una iniciativa muy valiosa para el país porque ha venido acompañando a muchísimos jóvenes y a muchísimas personas que en su condición de vulnerabilidad o pobreza han necesitado de un acompañamiento para poder ir a tomar los cursos, para poder prepararse, para poder insertarse al mercado. Este tipo de iniciativas, que por supuesto yo espero no solo garantizar su sostenibilidad, sino tratar de profundizarla para tener un alcance mucho mayor, serán esenciales para ese viraje que tenemos que hacer. Y lo serán, ¿por qué? Porque efectivamente las personas tienen que resolver su día a día, ¿verdad? Es muy difícil pedirle a alguien, en esto yo comprendo el drama humano que hay detrás, es muy difícil decirle a una persona, vaya capacítese, cuando en su casa no tiene lo suficiente, por eso hablaba ahora de satisfacer las necesidades, porque no tiene los ingresos para poder atender a su familia o para atenderse a sí mismo. Entonces, esa necesidad definitivamente pasa porque tengan un acompañamiento, porque tengan un ingreso que les permita no solo llevar el curso, sino también poder cubrir esas necesidades básicas que tenemos todas las personas. Creo que ese tipo de iniciativas son las que van a marcar la diferencia. Hemos estado cubriendo cada vez mayor población y ya estamos avanzando. Precisamente con mi llegada vamos a acelerar el paso para una iniciativa que nos permitirá alcanzar, maximizar ese programa, esa iniciativa. El Ministerio de Trabajo tiene la ventaja de que tiene distintas direcciones que pueden apoyarse entre ellas para poder soportar este tipo de proyectos y por supuesto llegarle a más personas. Ahora, hablaba antes de la malla curricular del INA, tomando como base ya estudios que por ejemplo ha hecho CONAR en cuanto a carreras altamente, o más bien con baja demanda, pues uno ve que el INA, por ejemplo, sigue ofreciendo cursos, por ejemplo, en diseño gráfico, en diseño publicitario, que ya están acaparados por el mercado. Entonces, yo no sé si pasa también por ahí de hacer un estudio realmente de lo que necesita el mercado, de lo que se le puede ofrecer a este tipo de personas de las que estamos hablando y de ofrecerles herramientas que realmente se adecúen al escenario actual del mercado laboral. Absolutamente. Hay que revisar eso. Bueno, yo creo que se ha dado un salto muy importante precisamente cuando se planteó el Sistema Nacional de Empleo y particularmente con la Agencia Nacional de Empleo. ¿Por qué? Porque el rector de la agencia es el Ministerio de Trabajo, pero la agencia, del sistema, perdón, pero la agencia estará bajo la responsabilidad del INA. Esto le genera una responsabilidad significativa de poder estar identificando desde la perspectiva del sistema, no solo qué es lo que está demandando el mercado, ¿verdad?, sino también las herramientas que se pueden ir poniendo a disposición de la gente para facilitar esa conexión. Es decir, nosotros tenemos que hacer prospección, eso es lo primero. Actualmente, ¿verdad?, no hay estudios de lo que necesita el mercado laboral. Existen distintos estudios y además también es cierto que existen distintos mecanismos para poder identificar qué están demandando las empresas, pero sí definitivamente necesitamos un mecanismo que sea permanente, que nos articule a las instituciones y que nos permita entonces orientar cada vez mejor las acciones de cada uno de los actores. Yo creo que eso es vital porque al final de cuentas, si el INA tiene unos servicios y nosotros tenemos la posibilidad de acompañar a las personas, pero si al final, aunque acompañemos, esos servicios no son pertinentes para lo que el mercado está demandando, entonces definitivamente vamos a tener una dificultad de poder sacar a la gente hacia adelante y de conectarla a las oportunidades que existen actualmente. Entonces, ¿qué plantea el sistema? Bueno, el sistema nos plantea una gran oportunidad de tener los mecanismos necesarios cada vez más sofisticados en el sentido de que la información esté más rápidamente disponible, de que además las decisiones se puedan tomar también más rápidamente y que logremos un alineamiento. Ciertamente hay distintos vamos a ver, opciones formativas que puede tener el INA que también podrían irse ajustando conforme vayamos identificando y tengamos ese mecanismo permanente de seguimiento de las demandas del mercado. Ministra, los problemas son muchos, hay muchas cosas que resolver y cada vez hay un escalón más arriba. Ya hablamos de la intermediación laboral, hablamos de los programas del INA y su papel para intentar pues darles herramientas a las personas con algún grado de escolaridad medio o bajo, ¿verdad? Y ahora
definitivamente hay que hablar sobre las universidades públicas. El Estado de la Educación 2019 pues alerta una falta de conexidad entre el Consejo Nacional de Rectores y el Gobierno de la República en cuanto a qué se necesita, qué necesitamos hacer. ¿Cuáles son las metas como país que tenemos en especializar a profesionales? ¿En qué áreas? Porque, por ejemplo, daban el número de que estamos graduando 10.000 docentes. Primero, de dudosa calidad, porque no todas las carreras no todas las universidades que ofrecen esta carrera pues están acreditadas. Entonces eso genera que evidentemente pues el grado de profesional o el nivel profesional de estas personas pues no esté totalmente claro, ¿verdad? Y después uno lo ve en la Universidad de Costa Rica y en otras universidades, continuamos graduando profesionales en ciencias de la comunicación, en artes y en administración de empresas, donde uno dice, ya hay muchísimos profesionales y si hay estudios del mismo CONARE que lo demuestran, que hay muchísimos profesionales, pero ellos advierten sobre la falta de conectividad entre el Gobierno de la República y CONARE para saber bien para dónde vamos como país con nuestros profesionales. Bueno, creo que aquí hay dos dimensiones que son de la mayor relevancia ponerlas en la mesa. Una es que nosotros tenemos que trabajar los procesos vocacionales desde las edades tempranas. Sí, porque ¿verdad? A la hora de elegir carrera no Claro. sabemos qué es mecatrónica, por ejemplo. Efectivamente, entonces llegamos a la universidad y nos aterrorizaron las matemáticas toda la vida, entonces ahora no queremos ninguna carrera que tenga que ver con la ciencia, con la tecnología, con las ingenierías, y eso es lo que está demandando el mercado. Entonces, si nosotros no trabajamos en los procesos vocacionales de los chicos y las chicas desde las más tempranas edades, vamos a seguir teniendo esta dificultad. Yo creo que no solo pasa por el tema de la oferta de las universidades, también pasa por las expectativas de las personas. Creo que eso es realmente muy importante, porque ahí podemos ir sensibilizando hacia dónde tenemos que ir. Pero además, por supuesto, también es cierto que aquí tenemos otras grandes necesidades. También tenemos que trabajar en la lógica de que las personas se visualicen no solo como empleados y empleadas, sino que también se puedan visualizar como empresarios, como emprendedores, y eso también es una gran oportunidad para el país, porque podemos seguir acompañando procesos para que los jóvenes puedan tomar decisiones vocacionales, no solo pensando en una disciplina, ya sea profesional o técnica, sino que también puedan desarrollar negocios. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Entonces creo que sí hay un reto importante, por supuesto, con respecto a la acreditación de las carreras. Eso seguirá siendo un reto siempre en este país. Tenemos que avanzar hacia eso, pero también en mucho pasa por las expectativas. Por supuesto que siempre tendremos personas que querrán estudiar ciertas profesiones que no son las de mayor colocación, porque tiene que ver también con un tema de vocación, pero lo que sí es cierto es que muchas veces las personas más jóvenes llegan y preguntan, ¿dónde es que hay oportunidades? ¿Cuáles son las carreras que más están demandando? Pero no hemos de repente trabajado no hemos trabajado esa orientación vocacional desde esos primeros momentos. Además, por ejemplo, tenemos un gran reto para insertar cada vez más a las niñas, especialmente a las niñas y a las muchachas en las carreras científicas o en las carreras tecnológicas. Ahí tenemos una gran expectativa de poder seguir involucrando cada vez más a las mujeres y, por supuesto, cortar esa historia de creernos que las mujeres no podemos participar en ese tipo de carreras. Entonces, creo que es un reto compartido, más allá de una instrucción del gobierno de hacia dónde tienen que ir las universidades. Definitivamente esto pasa porque tenemos que tener una oferta amplia que nos permita que las personas puedan escoger su carrera desde la lógica de sus aspiraciones, pero también dimensionando que ciertamente si tenemos un mercado saturado, si tenemos poca oferta laboral en eso, pues eso finalmente tendrá una incidencia en las oportunidades que tendrán las personas hacia el futuro. Otro y uno de los últimos temas que quería abordar era el tema de la alta informalidad, que llega a más de 46% de la fuerza laboral. Estamos hablando de una cifra histórica para nuestro país, desde que se mide pues los temas de empleo con la encuesta continua de empleo en el INEC, desde el 2010. Es la cifra más alta, más preocupante. Esto representa menos ingresos tributarios, representa más desprotección social a las personas que no están formalizadas y, por supuesto, menos aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social en un momento en que la población va envejeciendo y además la mayoría de estas personas informales pues ya están en edades mayores y requieren de protección social, ¿verdad? Entonces,
cómo trabajar esto, pero que realmente haya un impacto, porque muchas veces los empresarios, por ejemplo, han reclamado que cuando ellos llegan a formalizarse, la Caja Costarricense de Seguro Social hace una investigación, hace un estudio previo de cuántos años operó en la informalidad y se les hace un cobro retroactivo. Eso es un castigo, a mi parecer, como periodista, como costarricense también, eso es un castigo a la persona o a la empresa que está intentando hacer las cosas bien. Hacer un cobro retroactivo, posiblemente ¿cuáles empresarios van a querer ir a hacer eso si están advertidos de que les van a hacer un cobro retroactivo de millones de colones que no van a poder pagar? Bueno, realmente el tema de la formalidad es una meta. Es una meta que tenemos como Gobierno de la República y además no solo hemos venido trabajando en una estrategia que nos permita formalizar la economía. Esto tiene también dos dimensiones. Una dimensión es la de formalizar los negocios y otra dimensión es la de formalizar el empleo. Es importante resaltar en una economía que tenemos más de un 90% de pequeñas empresas o de MIPYMES, claro. Tenemos una dificultad mayor porque ciertamente estas empresas más pequeñas tienen el reto de que por su volumen, que por su mismo tamaño, les cuesta mucho más la formalización. Esa es una tendencia mundial, digamos, no es exclusivo, especialmente en nuestros países latinoamericanos, no es exclusivo de Costa Rica, pero precisamente eso nos impone algunos retos, los retos de cómo la institucionalidad genera condiciones favorables para la formalización. Con respecto al tema de la caja, se han venido haciendo ingentes esfuerzos. Para todos es conocido que recientemente la caja ya puso en marcha un acuerdo que le permite hacer un reglamento para pymes que le permite hacer una adaptación de la carga. Incluso en la Asamblea Legislativa también hay varias iniciativas que buscan también reducir otros componentes de las cargas sociales para que las empresas se puedan formalizar. Pero sí hay un reto importante en la dimensión de lo que estás planteando. Aquí entran dos aspectos que podrían contraponerse. Evidentemente estamos buscando que las empresas se formalicen y entonces, por supuesto, cuando vemos que tienen obligaciones hacia atrás, nos resulta de repente difícil comprender por qué la institución va a tener que cobrar hacia atrás, pero cuando vemos la segunda dimensión es que estamos hablando de la seguridad social de las personas. Entonces, cuando se hace un arreglo de pago, estamos hablando precisamente de que han venido una serie de colaboradores trabajando sin que se le garantizara su seguridad social. Y para las personas es irrenunciable su seguridad social. Por eso es que se tiene que hacer un cobro hacia atrás. Pero también es cierto que en esa realidad, donde no podemos renunciar a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sí tenemos que buscar mecanismos. Esos mecanismos pasan por identificar cómo se aliviana esa carga hacia atrás, idealmente, pero también cómo se aliviana la carga hacia adelante. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, los mecanismos suficientes para que esos ajustes en la carga permitan, ya sea reconocer, número uno, que hay un periodo de tiempo que requieren adaptarse las empresas y además, por supuesto, que también está el tema de su volumen de ventas. Si mi volumen de ventas, por ser una empresa pequeña, es menor, pues ¿cómo hago para poder soportar, ¿verdad?, lo que implica la carga? Eso pasa de discusiones que actualmente se han dado sobre, bueno, que la contribución sea adaptada, sobre la base mínima contributiva también, pero también nos impone otras reflexiones sobre otros componentes que tiene la carga que le pagamos a la Caja Costarricense, que también recordemos que eso es importante. La contribución a la Caja o el pago que se le hacen las empresas a la Caja no es solamente la Caja, hay otras instituciones que también reciben una parte de esa contribución, por ejemplo el INA, por ejemplo FODESAF y otras instituciones. Entonces eso es parte de lo que se puede revisar. Hemos venido trabajando desde el Ministerio precisamente en lograr modelos de aseguramiento, esto también por supuesto en coordinación y entendiendo por supuesto la responsabilidad que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social en su autonomía para definir estos modelos, pero se ha venido trabajando en el modelo de aseguramiento diferenciado para trabajadoras domésticas, también se ha venido trabajando para modelos diferenciados para los recolectores de café y ahora también venimos trabajando en modelos que nos permita propiciar la formalización con migrantes. Hemos hecho incluso convocatorias, facilitación de la intermediación para el sector agrícola. Hace
muy recientemente se hizo una convocatoria con 40.000 puestos de trabajo para el sector agrícola y llegaron 480 personas. Entonces las actividades productivas no pueden desaparecer ni cesar súbitamente porque no hemos logrado la incorporación de muchas personas en el campo que puedan sumarse, pero lo que sí es cierto es que tenemos una participación de personas migrantes que podrían acompañar estas actividades productivas y parte de la responsabilidad pasa por poder garantizar algún nivel de aseguramiento. Este tipo de reflexiones es parte de lo que nos ha venido, digamos, llevando un esfuerzo importante para poder generar soluciones y después pasamos al segundo punto que señalabas muy bien, es ¿qué pasa con las personas? La informalidad tiene un efecto en el inmediato plazo, pero fundamentalmente en el largo plazo. Y esto tiene un efecto serio en las condiciones financieras de la institución, en este caso de la caja. ¿Por qué? Porque yo tendría una persona que está económicamente activa, que está produciendo, que está trabajando, ya sea por cuenta propia o está trabajando en alguna empresa, pero que al no contribuir, lo que vamos a ver es que en el futuro esta persona llegará a demandar una pensión del régimen no contributivo. Pero además, durante toda su vida laboral, vio restringida su posibilidad de acceder al aseguramiento, ¿verdad? Ya sea no solo para tener acceso al seguro de salud y poder ser atendido en un hospital o en una clínica, para poder acceder a medicamentos o tratamientos, pero adicionalmente también tenemos la dificultad de que al no acceder a ese tipo de aseguramiento, simple y sencillamente también precarizamos la vida de las personas, ¿verdad? Porque entonces podemos enfrentar situaciones tanto de discapacidades limitantes como de problemas severos que hagan que la persona además se le dificulte muchísimo más poder incorporarse al mercado laboral o mantenerse en el mercado laboral. Entonces el reto de la informalidad es uno de los retos que yo me he fijado precisamente como un objetivo prioritario durante mi estancia en el ministerio y definitivamente creo que con el diálogo social, pero también con el diálogo interinstitucional, todavía tenemos posibilidades de ajustar las condiciones para tratar de revertir esta tendencia que hemos venido enfrentando, que coincido en que realmente es preocupante y que nos impone un reto nacional. Eso le quería consultar. El análisis ya está hecho, están identificados los problemas, están identificados los sectores que vienen a la baja. Están identificados los puntos en donde pues tenemos vacíos también institucionales que no nos permiten pues propiciar la generación de empleo. Ahora, ¿cómo pasar de ese análisis a acciones concretas? ¿Cuáles acciones concretas en los próximos 2 años y pocos meses que usted va a tener al frente del Ministerio de Trabajo? Bueno, definitivamente tenemos una ventaja que es que tenemos una mesa permanente donde las autoridades de distintas instituciones participamos para trabajar en esta estrategia hacia la economía formal. Eso nos da ventajas porque nos permite no solo tomar decisiones a nivel jerárquico, sino que además nos da la ventaja de que nos permite la articulación. Esto nos impone algunos retos, como por ejemplo el tema de la simplificación de trámites. En eso el Ministerio de Economía, bajo el liderazgo de la señora ministra, viene haciendo ingentes esfuerzos y yo Usted realmente... dejó un camino también como, bueno, como también de trabajamos en ese momento por generar condiciones para la simplificación de trámites. Creo que van a lograr cambios importantes y esto está generando acuerdos. Además, se construyen los acuerdos en espacios tripartitos, también esto es importante decirlo. Entonces, si nosotros avanzamos en la simplificación de trámites, si avanzamos también en la generación de mayores inversiones y de todas las actividades que estamos propiciando para la reactivación económica, vamos a tener mayor capacidad sumado a los procesos de diálogo que se vienen generando con la institución, particularmente con la Caja, para poder ir haciendo estos programas diferenciados que nos permitan ampliar la base de contribución. Yo creo que aquí es donde está el kit del asunto. Nosotros podemos lograr una mayor incorporación de contribuyentes que a su vez le permita a la Caja atender no solo sus obligaciones, sino darle sostenibilidad al sistema. Pero entre más gente se nos queda afuera, las presiones cada vez van a ser mayores a los recursos y a los servicios que la misma institución presta. Y su primera acción, no sé si ya la ha pensado, tal vez no la puede compartir, para revertir o empezar a revertir esta tendencia al alza en el desempleo, ¿cuál sería su primera acción? Bueno, definitivamente mi primera acción va a ser propiciar
fortalecer una alianza que ya se viene trabajando con respecto a la Alianza por el Bilingüismo, pero también con un programa especial para poder disponer de más recursos para colocarlo en las personas que necesitan formarse y que necesitan conectarse al empleo. Estamos identificando la oportunidad de trabajar todavía más intensivamente con instancias como CINDE, como el INA, precisamente para poner en marcha el Sistema Nacional de Empleo, poner en marcha la agencia, pero además también poder expandir la colocación de recursos para acompañar a más jóvenes y más personas que necesiten colocarse en el mercado de trabajo. Esperaremos esas medidas entonces, ministra. Muy prontamente. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que se pueden informar más en nacion.com.